Hola a todos mis adorados fanáticos de las novelas turcas, y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright inmensa alegría me embarga al tenerlos a QU, listos y ansiosos por sumergirnos de lleno en el torbellino de emociones, pasiones y secretos que tejen el fascinante universo de las series turcas. Hoy nos aventuraremos en un terreno que estoy segura, tocará las fibras sensibles de sus corazones, la paternidad. Y lo haremos a través copyright del prisma de esas historias de amor arrebatador, intrigas palaciegas y dramas familiares que tanto nos cautivan de las telenovelas turcas. ¿Alguna vez se han detenido a reflexionar sobre la profunda influencia que ejercen las series que consumimos en nuestros deseos, aspiraciones y, en última instancia, en la forma en que percibimos el mundo que nos rodea? Pues bien, hoy vamos a explorar con lupa CEU Superíndice 3 ciertas producciones televisivas han podido sembrar la semilla de la paternidad en algunos de nuestros actores turcos idolatrados, como el carisma Tiko Kanyaman y el mismísimo Galu, N. Bomba Bursin, avivando su anhelo por abrazar el rol de padres. Pero antes de que nos dejemos llevar por la corriente de esta emocionante indagación Superíndice 3N. Les recuerdo con el cariño más menos o de siempre, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta forma, serán los primeros en enterarse de todos mis Superíndice 3 vídeos, llenos de contenido fresco y relevante sobre sus series turcas favoritas. Su apoyo incondicional es el combustible que me impulsa a seguir creando contenido que les apasione y les haga vibrar. Y ahora despejemos la pista y entremos de lleno en materia. Rense un buen cafecito turco bien cargado, de esos que te despiertan el alma, porque este viaje exploratorio a través copyright de la paternidad vista desde la lente de las series turcas promete ser un torbellino de emociones, reflexiones y por QU Copyright alguna que otra sorpresa. Iniciaremos nuestro periplo televisivo con una serie que, si bien no aborda de manera frontal la temática de la paternidad, que bucea en las procelosas aguas de las relaciones familiares, mostrando CEU Superíndice 3 el amor puede florecer incluso en los terrenos inu Superíndice 3 espitos e inesperados. Hablo, por supuesto, de la aclamada Erkenci Kuay ***. Esta comedia romántica que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo, protagonizada por la encantadora Demet Özdemir y el magno copyright Tiko Kanyaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora y un tanto alocada que comienza a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad. Allí su destino se cruza con el de Candy Beat, un foto Superíndice 3 grafo de espíritu libre, aventurero empedernido y dueu más menos o absoluto de su destino. La serie es un CEU Superíndice 3 que el explosivo de emociones a flor de piel, sazonado con malentendidos hilarantes, intrigas familiares dignas de un culebro Superíndice 3N y, por supuesto, una buena dosis de amor del bueno, de ese que te roba el aliento. Si bien Erkenci Kuay no centra su trama en la paternidad como tal, la intrincada relación Superíndice 3N entre Sanem y su familia, especialmente con su hermana mayor, Leila, y la forma en que Can se integra gradualmente en ese CAU Superíndice 3 tico pero en un más menos hable entorno familiar, nos muestran la importancia vital de los lazos afectivos, la necesidad de pertenencia y el profundo anhelo humano de construir un hogar, un refugio donde sentirse amado y protegido. Y es precisamente a QU donde emerge la inspiración Superíndice 3N para Kanyaman. Se ha rumoreado insistentemente, aunque nunca ha sido confirmado de manera oficial por el actor, que trabajar codo a codo con Demet Özdemir y ser testigo de CEU Superíndice 3 ella irradiaba calidez, ternura y una innata cercanía maternal, despertó Superíndice 3 en su interior un cierto instinto paternal, una llamada ancestral a la paternidad. Además la trama de la serie con su con diéresis copyright énfasis constante en la importancia de la familia como pilar fundamental de la sociedad, pudo haber contribuido de manera subconsciente a alimentar su deseo de formar su propia familia, de experimentar la alegría de tener hijos y construir un legado. Erkenci Kuay se inscribe dentro del CEU Copyright nero de la comedia romántica y se caracteriza por su atmo Superíndice 3 esfera ligera, desenfadada y divertida, pero también Copyright N por abordar temas relevantes y profundos como la independencia femenina, la ambición Superíndice 3N profesional y la importancia de perseguir tus sueños más menos os, sin importar los obstáculos que se interpongan en tu camino. Un dato curioso y digno de mención Superíndice 3N es que la serie fue un con diéresis copyright sito arrollador no solo en Turquía, sino también copyright N en innumerables países alrededor del globo, catapultando a la fama internacional a sus dos protagonistas. Convirtió copyright dolos en auto copyright ticos iconos de la televisión Superíndice 3N turca.
Ahora sin dilacio superíndice 3n, demos un salto hacia otra serie que se adentra de lleno en el terreno de la paternidad, aunque lo hace desde una perspectiva un tanto diferente y profundamente conmovedora. Me refiero a la impactante ***An****. Esta serie dramática, protagonizada por la talentosa Can Sudere y la new más menos a prodigio Beren GUKYLDZ, es una adaptación superíndice 3n de una exitosa serie japonesa y nos narra la historia de Zeynep Geun-Kwartoneai, una joven y comprometida profesora sustituta que decide adoptar de facto a Melek Yildiz, una new más menos a de apenas 7 aún más menos os que sufre abusos y negligencia por parte de su madre Violu superíndice 3 Hika y su padrastro. Anne es una serie profundamente emotiva, desgarradora y conmovedora que explora con crudeza el tema del maltrato infantil, la negligencia parental y la vital importancia del amor, la protección superíndice 3n y el cuidado en el desarrollo saludable de un new más menos o. La serie nos muestra Zeu superíndice 3 mo Zeynep se convierte en la figura materna que Melek necesita desesperadamente, ofreció copyright, dole un refugio seguro, un hombro en el que llorar y un amor incondicional que nunca antes había experimentado. Juntas Zeynep y Melek emprenden una valiente lucha por construir una nueva vida, lejos del sufrimiento y la oscuridad de su pasado. Aunque a primera vista esta serie pueda parecer un tanto alejada de nuestro tema central, Anne resalta con fuerza el poderoso instinto maternal, la capacidad innata de amar y proteger a un new más menos o incluso cuando no existen lazos de sangre que lo justifiquen. La interpretación superíndice 3n magistral de Beren GUKYLDZ, quien era una new más menos a muy pequeño más menos a durante el rodaje de la serie, conmovió superíndice 3 hasta las lágrimas a millones de espectadores en todo el mundo, demostrando la importancia crucial de dar voz a los new más menos os que son víctimas de maltrato, de escuchar sus silencios y de proteger sus derechos. Además, esta serie nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la familia, desafiando las concepciones tradicionales y mostrándonos Zeu superíndice 3 mo esta puede construirse a trabu copyright S del amor, el compromiso, la confianza y el respeto mutuo. Anne se inscribe dentro del GU copyright nero del drama y se caracteriza por su intensidad emocional, por su ritmo pausado y reflexivo y por abordar temas sociales relevantes y urgentes, invitando al espectador a la reflexión superíndice 3n y a la acción superíndice 3n. Un dato interesante es que la serie fue un rotundo con diéresis copyright sito de crítica y público, cosechando numerosos premios y reconocimientos y siendo elogiada por su sensibilidad, su honestidad y su capacidad de generar conciencia sobre el flagelo del maltrato infantil. Ahora ha llegado el momento de hablar de la serie que quizá haya tenido un mayor impacto en el deseo confeso de Bomba Bursin de convertirse en padre, la archipopular ***Senu con diéresis al cap ***. Esta comedia romántica, que conquistó superíndice 3 audiencias de todo el mundo, es protagonizada por la bellísima Anderu Parrafoel y el carisma tico Kerem Bürsin, quien como ya sabemos, no solo compartió superíndice 3 set de grabación superíndice 3n con Ande, sino también copyright n un intenso romance que traspasó superíndice 3 la pantalla. La serie nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista independiente y llena de vida que se ve obligada por las circunstancias a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto, para poder conseguir una beca que le permita estudiar en el extranjero. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, con reglas estrictas y sin espacio para sentimientos, pronto se transforma en una historia de amor apasionada, llena de obstáculos, giros inesperados y sorpresas. Senu con diéresis al cap es una serie que celebra el amor en todas sus formas, la amistad incondicional y la importancia de perseguir tus sueños más menos os compasiu superíndice 3n y determinaciu superíndice 3n. Pero además también copyright n explora, de manera sutil pero efectiva, el tema de la paternidad, aunque desde una perspectiva un tanto indirecta. A lo largo de la serie somos testigos de Zeu superíndice 3 mo Serkan Bolat, un hombre frío, calculador y reacio al compromiso, poco a poco se va abriendo a la idea de formar una familia, influenciado por su relación superíndice 3n con Eda, quien irradia dulzura y calidez, y por la presencia constante de sus amigos y familiares que ya son padres y disfrutan de la alegría de tener hijos. La química innegable que existió superíndice 3 entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin no solo era evidente en la pantalla, sino que también copyright n se reflejaba en su vida real. Muchos fans de la pareja creen fervientemente que su relación superíndice 3n personal fue profundamente influenciada por los personajes que interpretaban en la serie. La dulzura, la ternura y la naturalidad con la que Anderu Parrafoel daba vida a Eda,
junto con la transformación superíndice 3n gradual del personaje de Serkan hacia una figura sensible, vulnerable y familiar, pudieron haber despertado en Kerem Bürsin el deseo de experimentar la paternidad, de sentir el amor incondicional de un padre por sus hijos. Senú con diéresis al cap pertenece al geu copyright nero de la comedia romántica y se caracteriza por su atmo superíndice 3 esfera fresca y juvenil, por su humor inteligente y sus diálogos ingeniosos y por su banda sonora pegadiza, que te transporta directamente a las calles de Estambul. Un dato curioso es que la serie se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno global, siendo transmitida en MUS de 85 pauses y generando una enorme base de fans en todo el mundo, que se acuan llamar cariu más menos osamente etser. Además, la serie fue responsable de consolidar la carrera internacional de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, catapultándolos al estrellato y convirtió copyright-dólos en dos de los actores turcos populares, solicitados y admirados del momento. Siguiendo la línea de series que exploran la dinámica familiar, aunque desde una perspectiva mucho dramática y oscura, tenemos la impactante U con diéresis ucur ***. Esta serie de acción superíndice 3n y drama, protagonizada por el talentoso Aras Bulut y Grado Sinemli, nos sumerge en el peligroso y superíndice 3 barrio de U con diéresis ucur, un lugar marcado por la pobreza, la violencia y el crimen organizado, que es controlado con mano de hierro por la poderosa familia Koupárrafo Oval. La historia gira en torno a Yamau Koupárrafo Oval, el hijo menor de la familia, quien regresa a U con diéresis ucur despu copyright de aún más menos os de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio para protegerlo de una nueva y despiadada amenaza que busca apoderarse de U con diéresis ucur y someter a sus habitantes. Aunque U con diéresis ucur es una serie principalmente de acción superíndice 3n, con escenas de peleas espectaculares y tiroteos constantes, también copyright n explora con profundidad las complejidades de las relaciones familiares, la importancia de la lealtad, el honor y el sentido del deber. La figura paterna de Idris Koupárrafo Oval, el patriarca de la familia, es fundamental en la serie, y su relación superíndice 3n con sus hijos, especialmente con Yamau Párrafo, es uno de los pilares de la trama, mostrando los desafíos y sacrificios que implica ser un padre en un entorno tan hostil y peligroso. A pesar de que la serie se centra en el oscuro mundo del crimen y la venganza, la figura paterna de Idris Koupárrafo Oval, aunque imperfecta y marcada por sus errores del pasado, representa la necesidad primordial de proteger y guiar a la familia, de transmitir valores y principios y de asegurar el bienestar de sus hijos. Esta representación superíndice 3n, aunque en un contexto extremo y alejado de la realidad cotidiana de la mayoría de las personas, podrá haber influenciado a ciertos actores a reflexionar sobre el rol fundamental de un padre y el impacto profundo y duradero que puede tener en la vida de sus hijos. U con diéresis ucur se inscribe dentro del geu copyright nero de acción superíndice 3n y drama y se caracteriza por su ritmo trepidante, por sus escenas de acción superíndice 3n espectaculares y coreografiadas con maestría y por su banda sonora original, que refleja la atmo superíndice 3 esfera oscura y opresiva del barrio de U con diéresis ucur. Un dato interesante es que la serie fue un rotundo U con diéresis copyright sito de audiencia en Turquía, convirtió copyright 2 en una de las series vistas de los últimos aún más menos y generando un gran impacto cultural en el país. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar otra serie que, aunque la paternidad no es el tema central de su trama, presenta esta dimensión superíndice 3n de la vida de una forma tierna, conmovedora y llena de esperanza. Me refiero a la aclamada Mucice Doctor ***. Esta serie dramática, protagonizada por el talentoso Taner Ulmez, es una adaptación superíndice 3n de la exitosa serie coreana, Good Doctor, y nos cuenta la inspiradora historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant. Ali lucha incansablemente por superar sus dificultades de comunicación superíndice 3n e interacción superíndice 3n social y por demostrar su talento innato en el exigente mundo de la medicina, enfrentando prejuicios, desafiando expectativas y dejando una huella imborrable en la vida de sus pacientes y colegas. Aunque Mucice Doctor se centra principalmente en la extraordinaria historia de Ali Befa y su camino de superación superíndice 3n personal, también Copyright N presenta personajes secundarios con historias conmovedoras y llenas de humanidad, incluyendo algunos padres que luchan con todas sus fuerzas por el bienestar de sus hijos, enfrentando enfermedades, discapacidades y dificultades con superíndice 3 micas. La serie muestra con sensibilidad la importancia de la empatia, la comprensión superíndice 3n, la paciencia y el amor incondicional, valores que son fundamentales en la crianza de los hijos y en la construcción superíndice 3n de una sociedad inclusiva y solidaria.
La serie destaca la importancia vital del apoyo familiar, la necesidad de creer en el potencial de cada persona, independientemente de sus dificultades o limitaciones, y la capacidad de transformar el mundo a través copyright S del amor y la compasión superíndice 3N. Ver a padres luchando incansablemente por sus hijos, celebrando sus logros y defendiendo sus derechos, sin duda, puede inspirar el deseo de crear un entorno similar para la propia familia, de ofrecer un amor incondicional y un apoyo inquebrantable. Mucice Doctor pertenece al GEU Copyright Nero del drama Mu Copyright Dico y se caracteriza por su sensibilidad, por su mensaje de esperanza y optimismo y por su capacidad de generar conciencia sobre el autismo y el síndrome de Savant, contribuyendo a romper estereotipos y a promover la inclusión superíndice 3N social de las personas con discapacidad. Un dato interesante es que la serie fue un rotundo U con diéresis copyright sito de audiencia en Turquía, siendo elogiada por su interpretación superíndice 3N realista del autismo, por su guión inteligente y emotivo y por su capacidad de conectar con el público a través copyright S de historias inspiradoras y personajes en traumas menos hables. Y bien, mis queridos amigos y fanáticos de las series turcas, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las producciones televisivas que, de una forma u otra, pudieron haber influenciado el deseo de paternidad en el Galu, N. Kanyaman y el irresistible Bomba Bursin. Hemos visto CEU superíndice 3 Mo el amor, la familia, la protección superíndice 3N, la empatua y el sentido de la responsabilidad son temas recurrentes en estas producciones, y CEU superíndice 3 Mo estos valores pueden inspirar a cualquiera a desear formar su propia familia, a construir un hogar lleno de amor y felicidad. Es importante recordar que estas son solo teorías y especulaciones, basadas en entrevistas, rumores y observaciones de los fans, pero lo que es una verdad innegable es que las series turcas tienen un gran impacto en la vida de muchas personas, y que pueden influir en nuestras emociones, nuestros valores, nuestras aspiraciones y, en última instancia, en nuestras decisiones importantes. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright creándolo. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones sobre estas series. ¿CUL es su serie turca favorita? ¿Creen que las series pueden influir en nuestros deseos de ser padres? Me encantaría leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con ese contenido sobre el fascinante mundo de las series turcas. Adiós superíndice 3S.